Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y vamos a entrar a partir de hoy con los próximos vídeos que van a suceder. Vamos a hablar sobre las dinastías califales, el califato islámico, y vamos a entrar en más detalle porque ya hemos hablado sobre los primeros califas, hemos hablado de los conflictos que había, pero hablaremos de las dinastías que se van a suceder. Y en detalles específicos vamos a comenzar hablando sobre la dinastía de los omeyas, la dinastía de los abasíes, la dinastía de los fatimíes y la dinastía de los omeyas en Al-Ándalus o España. Y vamos a hablar en detalles específicos, por supuesto, tratando de ser lo más concretos posibles, porque es un tema que es amplísimo, pero trataremos de explicar los puntos principales para que tengamos al menos una idea sobre el surgimiento y la significancia de estas dinastías, de los califas, dentro del contexto del mundo de aquella época, dentro del contexto del mundo islámico. Recordemos que para esta época estamos en el año 661 de nuestra era, el momento en que había aquel enfrentamiento, y de esto lo conversamos en el vídeo anterior, donde el cuarto califa, se llamaba Ali, tuvo que enfrentar oposición principalmente de Muawiyah, que era el gobernador de Damasco y que además era el sobrino del tercer califa llamado Uthman, del clan de los Omeyas, de la tribu de Quraysh en la Meca, en Arabia. Por tanto, tenemos que sucede que en el año 661 Ali es asesinado. Y vamos a encontrarnos que Muawiyah toma control absoluto y en este caso se convierte en califa y establece la dinastía de los califas omeyas con su sede en Damasco, lo que hoy sería Siria. Y sucede entonces que Muawiyah de manera magistral pues controla y establece toda una dinastía de sucesores suyos, donde ahora incluso va a encontrarse oposición de parte de la comunidad islámica, críticas, porque sucede que la manera en que él gobierna es una manera que no es como habían gobernado los califas anteriores. Incluso lo critican porque dicen que él no está siguiendo incluso el modelo o la forma de gobernar del profeta Muhammad, de la Umma que había formado Muhammad en un comienzo, porque Muawiyah, la forma en que Muawiyah gobierna es una manera de favoritismo, tal y como lo habían hecho incluso los emperadores romanos anteriores y el imperio bizantino que ahora los árabes habían conquistado, donde Muawiyah está favoreciendo, primeramente, favorece a los árabes en primer lugar. Recordemos que el Islam se ha expandido de manera increíble por esta época. Y va a ser primeramente, de manera significativa, bajo el control de Muawiyah, cuando el Islam incluso se expande por todo el norte de África y sigue hasta Al-Ándalus, hacia España, Portugal, y tratan de llegar hasta Francia. Y sucede que toda esta gente ahora están convirtiéndose en masa. ¿Qué hace Muawiyah? Tiene una manera de favoritismo. Primeramente, favorece a los árabes por encima de aquellos que se han convertido al Islam ahora, que de hecho hay un término en árabe para estas personas que se convierten, que es el término mawali, que de hecho es un término antiguo del árabe que hacía referencia a aquella gente que eran adoptados por las tribus árabes del pasado. Por tanto, ahora estos que se convierten al Islam, como no son árabes, se les llama mawali, que son como adoptados, para que se pueda comprender lo que estoy explicando. Y Muawiyah, en vez de verlos a toda esta comunidad como de todos musulmanes de manera por igual, etcétera, no, sino que la crítica que se le hace, de hecho es válida porque hay una manera de favoritismo hacia los árabes. Dentro de los árabes favorece a la tribu de Quraysh, que es la tribu a la que él pertenece. Dentro de la tribu de Quraysh favorece a los Banu Umayyah, que es el clan al que él pertenece. Y de ahí el clan o la dinastía de los Omeyas. Y no es tampoco extraño, recordemos que en este caso el tercer califa, Uthman, que era el tío de Muawiyah, se le había hecho la misma crítica porque Uthman había puesto a miembros de su familia en posiciones estratégicas de gobierno, etc. Y fue Uthman el que había puesto a Muawiyah, su sobrino, para que gobernase en Damasco, en Siria. Y Muawiyah pues hace lo mismo con esta dinastía califal que le establece. Y por ello es las críticas que le hacen otros miembros de la comunidad islámica
de que él no está siguiendo las cosas o siguiendo siguiendo la estructura de la manera en que Mohammed había gobernado en el pasado, según la crítica que le hacen los comentaristas islámicos, donde había al parecer más igualdad de forma egalitaria, y Muawiyah no lo hace. De hecho, los descendientes, ahora los próximos califas, serían todos de su clan, de su linaje, de sus hijos, de su familia, opuesto a lo que anteriormente había acontecido, donde el califa se elegía como aquel más capacitado y no necesariamente descendiente directo. O sea que Muawiyah va totalmente en control de esta práctica, y de hecho es la práctica o el conflicto que causó la separación entre la Sunna y Shia. Recordemos que el mismo conflicto que es el día de hoy, de quién tiene derecho a ser el califa, el descendiente directo de la familia de Muhammad, que es la idea de los Shia, o aquel que es más capacitado, no necesariamente de la familia del profeta, que es la ideología que sigue la Sunna, los sunnis. Y tenemos entonces de que este establecimiento en el año 661 del califato de los omeyas, comenzando con Muawiyah, se va a extender hasta el año 750. O sea que esta primera parte del gobierno de los omeyas va a estar en poder aproximadamente por 90 años y va a ser la autoridad máxima aceptada por toda la comunidad islámica de aquel momento, y que está ahora gobernando territorios inmensos, vastos, donde ahora todas estas tierras que en el pasado eran territorio del Imperio Bizantino, herederos del Imperio Romano, ahora pues están bajo el control del Islam. Y lógicamente sucede que el árabe va a reemplazar al griego como lenguaje tanto oficial como secular, y las personas ahora, si quieren tener estatus dentro de la sociedad, pues tienen que hablar el árabe, tienen que por supuesto adoptar las costumbres y religión de los conquistadores, de los que lo han sometido. Y es verdad que en un comienzo hay cierta libertad religiosa, de que por ejemplo los monoteístas mantengan su religión, cristianos, judíos, los seguidores del Zoroastro, etc. Pero por supuesto que hay un favoritismo para los musulmanes, ¿no? Los demás, aunque monoteístas se les permite, pero son ciudadanos de segunda clase, tienen que pagar el jizya, un impuesto de protección, se les considera dhimmi, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que la gente aquí se convierte en masa también al Islam, porque eso significaría ahora estatus dentro de la sociedad. Si quieres ocupar puestos importantes, etcétera, tienes que ser musulmán. De lo contrario, pues tienes que conformarte como un ciudadano de segunda, donde no tienes todos los derechos como tal de un ciudadano de primera, que siempre va a ser el musulmán, porque muestra la superioridad del Islam. De acuerdo al pensamiento islámico, la superioridad del Islam por sobre las demás religiones monoteístas, y por supuesto, ni hablar por encima, por supuesto, de los politeístas o los que tienen otra forma de creencia que no son tolerados. Por ello, hay una conversión en masa de personas. Y sucede entonces que la manera en que Muawiyah gobierna, esta dinastía de los omeyas, va causando descontento entre la gente. Descontento entre los mismos árabes y descontento entre los mismos personas que ahora se están convirtiendo al Islam, que son musulmanes, pero que recordemos que pues se les aplica el término de mawali, como adoptados entre comillas, y ahí no se les da la igualdad que técnicamente se espera que se les dé, que se merecen en este caso. Y sucede que con el paso del tiempo, estas personas van guardando resentimiento, un resentimiento hacia los omeyas. De hecho, la historia que tenemos de los omeyas no es una historia muy, digamos, positiva, aunque de hecho es una historia que la escriben los que luego los derrocan, porque con el tiempo se van a ir aliando todos estos partidos que en un momento estaban ya presentes, los Shia, que favorecían a los descendientes de la línea de Muhammad a través de Ali, y sucede que los Shia, como los sunnis, que también están descontentos con los omeyas, y todos estos musulmanes que se están convirtiendo ahora los mawali, pues se van a ir uniendo en creando una especie de rebelión contra el califato y la dinastía de los omeyas. Y con el tiempo, de hecho, van a lograrlo, van a lograr derrotar a los omeyas, y se va a implantar la dinastía de los abasíes, un nuevo califato ahora, con sede en Bagdad, en lo que hoy día sería Irak, la dinastía de los abasíes, que va a estar en gobierno del año 750, cuando derroca a los omeyas, hasta el año 1258. Y sucede entonces que de forma para consolidar su poder,
pues para eliminar de una vez con todos los omeyas, asesinan a todos los miembros de la familia de los omeyas, con excepción de un joven que escapa, se va a llamar Abdurrahman, y de él hablaremos más adelante, porque va a ser él el que va a continuar la línea de los omeyas, el califato de los omeyas, pero ahora desde Al-Ándalus, desde la península ibérica, España, Portugal. Y esto va a ser tema de un próximo vídeo que tiene su propio espacio y continuación. Por tanto, algo también que podemos resaltar de la época de los omeyas es que en un principio ellos se sirvieron de la ayuda de no musulmanes para gobernar. Hay que decir que en el momento en que todo esto sucede, porque fue tan rápido la expansión y el dominio, sucede que los omeyas en Damasco pues se sirvieron de los cristianos que en un momento servían en las cortes del Imperio Bizantino. Pues ahora Muawiyah se apoya en ellos para gobernar, porque son ellos los que conocen el país, los que conocen la política, los que conocen la cultura, la educación, todo, y sirven en este proceso de transición, de gobierno, de diplomacia. Y algo que también se le critica a la forma de los omeyas es que no, como tal, no va a ser bajo los omeyas donde se van a desarrollar las grandes teologías, por ejemplo, las grandes obras del pensamiento islámico, o la colección del hadith, o los comentarios al Corán. Todo esto no va a acontecer bajo los omeyas, a excepción de algunos tratados, pero esto va a desarrollarse luego, principalmente durante la época de los abasíes en Bagdad, donde Bagdad se convierte en la capital intelectual del mundo musulmán y posiblemente del mundo antiguo en un comienzo. Por tanto, los omeyas al parecer no daban mucha relevancia como tal a este tipo de ideas. Quizás también hay que tener presente que es el comienzo de estas dinastías. En el comienzo es que se están gestando estos movimientos, tanto políticos como religiosos. Se va creando la estructura del Islam, porque el Islam tampoco tiene una forma definida como tal. Esto está, como dicen, penetrando ahora en las masas de gente que están convirtiéndose por montones. Por tanto, poco a poco se va formando el pensamiento religioso. Ya menciono los comentarios al Corán, vienen después. Todo esto se va teniendo una gesta durante la época de los omeyas, pero tiene su boom o expansión o apertura durante la época de los abasíes. Y sucede entonces que los omeyas gobiernan de una forma curiosa. Tienen el poder absoluto en términos religiosos, porque el califa se considera sucesor de Mohammed en la tierra y por tanto se nombra de la creencia como alguien que es representante de Allah, representante de Dios en la tierra. Por tanto es un nombramiento divino. Y por este sentido el califa tiene un dominio absoluto en términos religiosos. No había clérigos musulmanes en aquella época que tenían tal poder. De hecho los omeyas no lo permiten. Y por tanto los califas tienen dominio religioso, pero también dominio civil y militar. Y de hecho la manera en que gobiernan es más de manera de Estado que de manera religiosa. Sí son religiosos, pero la manera en que aplican los términos es en cuanto a términos políticos, en términos, digamos, un poco no tan conectados en términos religiosos, porque de hecho no lo permiten que surjan estos clérigos que van incluso a mostrar más tarde o a ser quizás una amenaza del gobierno de los califas con sus ideas de levantar rebeliones, etcétera, cuando no están contentos con el gobierno de los califas. Los omeyas no permiten tal cosa. Con los abasíes que vienen toda esta literatura islámica y todos los demás pensamiento islámico que se va desarrollando. Porque hay que tener presente, recordemos otra vez, es el comienzo. En el comienzo no puede surgir nada. Van surgiendo los movimientos por debajo, por así decirlo, pero no hay nada definido como tal. Y poco a poco va tomando estructura política, religiosa y hasta un desarrollo posterior. Porque de hecho, recordemos que los árabes por este momento son un pueblo que viene del desierto, de la Meca. Allí no tienen nada, andaban en camello, no hay civilización, no hay grande imperio, no hay nada. Gente que en su mayoría no tenían grandes ciencias ni nada, sino que venían de superstición, etc. Y ahora han dominado todo el imperio bizantino, que es heredero del imperio romano, donde estaban los grandes centros de conocimiento griego, las grandes filosofías, las ciencias, las matemáticas. Y entonces, esta gente que viene del desierto, digamos, no están ni modernizados ni nada, pues ahora vienen y toman control de todas estas ciencias, conocimientos y saberes, y gracias a que se apoderan de todas estas ciencias, conocimientos, etcétera, es que con el tiempo se va a desarrollar
las ciencias islámicas, el pensamiento islámico, la filosofía islámica, y vamos a tener los grandes descubrimientos, los grandes filósofos, los grandes pensadores del mundo islámico que tanto aportaron al pensamiento de toda la humanidad, universal. Pero no es porque fuese intrínsecamente islámico o árabe, sino más bien porque es que ahora toman control y se apoderan de las grandes academias, de los grandes libros, del pensamiento griego, que luego todas estas obras van a ser traducidas al al árabe, bajo la dinastía de los abasíes. Entonces, lo que ilustro con esto que estoy explicando es que en el comienzo no hay nada y que ahora tienen que aprender a lidiar con todas estas personas que están sometidas ahora y que son nuevos musulmanes y que tienen ya su cultura, porque el imperio persa que está bajo ahora el Islam es un imperio en sí mismo, una civilización que tiene montones de años, con una cultura, un pensamiento avanzado, que en su momento dominaron también gran parte del mundo, que ahora tomaron lo que en la antigüedad Mesopotamia, con todos los grandes centros de pensamiento de la época de los babilonios, y también en Egipto, cuando toman control de las grandes dinastías que hubieron en Egipto, los grandes centros del pensamiento, etc. Por tanto, el Islam ahora se ha apoderado de toda esta zona que tiene todas estas ciencias y conocimientos y que se van a islamizar, y van a resultar en el surgimiento de luego lo que llamaríamos las ciencias islámicas, etcétera, etcétera, porque en sí los árabes no tienen nada propio. Recordemos que venían del desierto, viviendo como nómadas, etcétera, no tenían nada, pero toman todo esto de los imperios que han conquistado. Y esto va a propiciar el desarrollo de la civilización islámica, que vamos a hablar de esto en más detalle, principalmente a partir de los abasíes. En el comienzo, con la dinastía de los omeyas, no hay nada de estas cosas, sino que es el principio de todo. Y sucede entonces, ya recordaba, que hay un descontento con los omeyas hasta que la gente se harta de todo aquel favoritismo, de solamente apoyar a su familia, a su gente, de no hacer las cosas como tienen que hacer, de tratar a otros musulmanes de manera injusta, y es cuando ocurre la famosa gran rebelión de los abasíes y toman control en el año 750 de los abasíes. Pues ya ese será un tema para un próximo vídeo donde vamos a estar explicando en más detalles sobre lo que acontece. Hasta aquí con este vídeo de esta primera parte de la dinastía de los omeyas. Luego tendremos un espacio también dedicado a ellos con la dinastía de los omeyas en Al-Ándalus, pero esto será en un espacio y tema diferente. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.